Saludamos al amado pueblo del Señor en la zona de Guarenas, Guatire y Caucagua. Para mí es un grato placer el poder compartir durante esta semana la preciosa palabra del Señor. Y tengo en mente considerar algunos de los milagros del Señor como figura de una asamblea, las lecciones que se desprenden de estos milagros. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 2, este primer milagro registrado en las Escrituras, en los Evangelios, que el Señor hizo. De hecho, se dice de este milagro que es el principio de señales. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta allí está bien, confiando pues que el Señor añadirá de sus bendiciones a la exposición de su santa palabra. Amén. Como ya señalamos, este milagro es el principio de varios milagros que registra el Evangelio de Juan. Aquí se llama el principio de señales. Es una parábola viviente, los milagros de Cristo. Tienen verdades que son dignas de destacar. Los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan tienen información. De hecho, hermanos, todos los milagros del Señor Jesucristo tienen una información, son señales. Queremos ver, como ya hemos señalado durante todos estos días, el mirar los milagros del Señor, verlos en figura de una asamblea local. Y para este milagro vamos a considerar 4 encabezados. En primer lugar, vamos a ver las circunstancias en que se realizó este milagro. En segundo lugar, las condiciones que llevaron a cabo este milagro. En tercer lugar, las características del milagro. Y finalmente, las consecuencias de este milagro. Ahora veamos las circunstancias en que se realizó este milagro. Queremos mirar el tiempo. Dice allí, al tercer día. Es decir, al tercer día después de la entrevista con Natanael. Es importante el registro cronológico de las actividades del Señor. Y el apóstol Juan nos da ese detalle, que fue precisamente el tercer día después de que él tuvo esa entrevista con Natanael. Natanael, por cierto, era de Caná de Galilea. Y hermanos, esta referencia al tercer día nos hace pensar en la resurrección del Señor Jesucristo. Él resucitó al tercer día. Y si estamos mirando estas bodas en Caná de Galilea como figura de una asamblea, sabemos que una asamblea descansa en la preciosa verdad de que no solamente Cristo murió por su pueblo, sino que resucitó para nuestra justificación, y que nosotros
predicamos, nosotros le esperamos porque sabemos que Él resucitó, que Él vive. Es una verdad que alienta y anima a los creyentes saber que el Señor vive, que resucitó. Eso le da fundamento, base a nuestra fe. Pero en segundo lugar, el milagro se hace en Caná de Galilea, una región que estaba a unas pocas millas de Nazaret, donde el Señor se había criado. Nosotros sabemos que los nombres tienen su significado, tienen su importancia, y Caná de Galilea significa celo y envidia. Son dos acepciones al significado de Caná de Galilea. Cuánto es importante que no hayan celos ni envidias en una asamblea. Cuando hay celos y envidias en una asamblea, sin duda alguna habrán problemas. En estas bodas en Caná se presentó un problema, pero damos gracias al Señor que en medio de ese problema Él estaba presente y pudo solventarlo. Asamblea, hermanos, se pueden presentar problemas y muchos de esos problemas nacen de los celos y de las envidias. Que seamos preservados de ese espíritu de celo, de ver el desarrollo, el crecimiento de un hermano, de ver la prosperidad no solamente en el ámbito material, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, y sentir celos, como fue el caso de Saúl cuando vio la prosperidad, el desarrollo de David. El corazón de Saúl se llenó de celo y de envidia. Otro detalle es que este milagro se hizo en ocasión de unas bodas. Había allí unas bodas en Caná de Galilea, como leemos en el versículo 1. Y eso nos hace pensar, hermanos, en la importancia que el Señor le dio al matrimonio, a esta institución. Él instituyó y presidió las bodas en el huerto de Edén, casando a Adán y a Eva. Él instituye el matrimonio, y ese pasaje conocido, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él está presente en el huerto del Edén, y él está presidiendo e instituyendo las bodas en el huerto de Edén. Y aquí encontramos en el principio de su ministerio, en el principio de sus señales, realizando este milagro en el contexto de unas bodas. Y volvemos a insistir, el Señor le da importancia al matrimonio. Y qué bueno es que cada pareja, cada matrimonio que hace vida en las asambleas, especialmente estamos pensando en las asambleas de esta región tan amada por nosotros, como es Guarena, Guatire y Caucagua, y pensando en cada asamblea donde el Señor ha levantado un candelero, un testimonio, cuán importantes son los matrimonios, donde el Señor sea el que presida, porque sabemos que se van a presentar circunstancias en un matrimonio. Es garantía y es seguridad para ese matrimonio contar con la presencia del Señor. Va a ser una protección y una bendición. Entonces estaba presente el Señor y estaban presentes sus discípulos. Otro detalle más en cuanto a las circunstancias en que se realizó este milagro es que el Espíritu Santo le da importancia a Jesús. Él es el principal, Él es el primado, Él es el supremo en estas bodas, porque se habla de la madre de Jesús. La importancia recae no en la madre, sino en Jesús, la madre de Jesús. Y también se dice en el versículo 2, Jesús y sus discípulos, lo que nos indica la primacía, la importancia que tiene el Señor en la asamblea, como la tuvo en esta boda. En segundo lugar, vamos a ver las condiciones que llevaron a realizar este milagro. Todo formaba parte de un plan, pero
para este milagro fue necesario que hubiese una crisis. ¿Cuál fue la crisis? ¿Cuál fue el problema? La falta de vino. Y hermanos, en la Biblia el vino nos habla de gozo. Es sinónimo de gozo, el vino. Y muchas veces en una asamblea se presenta esa crisis. Hay falta de gozo. El pueblo no está disfrutando plenamente. No hay el gozo espiritual en la asamblea. Hay veces que la asamblea se encuentra entristecida, cabizbaja, se encuentra en problemas, en conflictos. Hay carencias, hay necesidades. Y es en ese contexto, en esas condiciones, que se realizó este milagro. Entonces el Señor también ayude a nuestros hermanos. Volvemos a mencionar los casados, porque se presentan problemas en el matrimonio, y volvemos a insistir la importancia de buscar al Señor, de ir al Señor. Entonces hay una crisis. En medio de esta crisis es una condición propicia para el milagro que se iba a operar. Pero en segundo lugar, quiero considerar el cuidado de María. María amaba a los que se casaban, era conocida en esa familia, y ella tuvo el cuidado, la vigilancia. Ella notó que no tenían vino. Cuán importante fue para que este milagro se llevara a cabo la preocupación, el interés que tenía María. Y hermanos, en una asamblea las mujeres son vitales, son importantes, tienen su rol protagónico. ¿Cuánto se le debe mucho a mujeres piadosas, a mujeres que tienen esa percepción, esa vigilancia? Y en las asambleas, cuán útiles son las hermanas espirituales que están velando por el pueblo de Dios, que están pendientes de la grey de Dios, que están conscientes de las fallas que se están presentando en una asamblea y no están dando riendas sueltas a su lengua, con chismes o con murmuraciones, porque también una mujer puede emplearse para ese tipo de cosas que son dañinas y que destruyen una asamblea, los chismes, las murmuraciones, las críticas, que llevan como objetivo destruir. Pero quizá María no estaba criticando al esposo por su descuido, no estaba criticando a la familia por lo que estaba sucediendo. Ella estaba preocupada, ella tenía cuidado. Y vemos en tercer lugar el clamor de María. Ella va al Señor y le notifica el problema. Ella no empieza a regar ese problema. Ella no empieza a hacer circular entre la multitud la situación que estaba aconteciendo en la boda. Y esa es otra verdad, volvemos a señalarla. Las hermanas que se enteran de una situación y no están regando con chisme esa situación, sino que por el contrario van a donde deben de ir. María fue al Señor y fue en una solicitud, en un clamor. Le dijo al Señor, no tienen vino. Su clamor fue muy preciso, muy específico. Y cuán importante es que el pueblo de Dios, ante los problemas que puedan presentarse en una asamblea, nosotros vayamos en oración. Hemos aprendido tantísimas veces en Primera de Timoteo una asamblea en problemas. ¿Y qué exhorta el apóstol Pablo? Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Fijémonos cómo se trazó la manera en que deben solventarse los problemas en una asamblea. La oración. Y aquí está María, yendo al Señor para que Él sea el que dé la solución a ese conflicto. Y entonces el Señor le responde de una manera respetuosa, porque el que dice honra a tu padre y a tu madre en la ley,
y que también lo señala en el Nuevo Testamento, él lo está presentando con su ejemplo al llamarla: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él está tratando con respeto a María, la llama mujer. Entonces, la importancia del respeto en una asamblea, el respeto a los ancianos espirituales, el respeto a los ancianos de edad, a las ancianas de edad. Debe haber respeto en medio del pueblo del Señor, porque eso va a permitir el obrar del Señor. Pero finalmente queremos mirar el consejo de María. María sí presenta un buen consejo. Ella dice: haced todo lo que Él os dijere. Ella está diciendo a los sirvientes que el éxito de la solución a ese conflicto descansaba en hacer todo lo que el Señor dijera. Ella remite a la autoridad de la palabra del Señor para la solución del problema. Y hermanos, los problemas en una asamblea van a ser resueltos cuando nos sometamos a la palabra del Señor para que hagamos todo cuanto el Señor dice. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver las características del milagro. Vemos que ella le da la orden a los que servían. Y este término servían habla de diáconos. Su madre dijo a los diáconos. Y el diaconado, el diácono es un servidor. Y en la asamblea debemos todos tener ese espíritu, ese corazón de siervos, de ser unos diáconos, de que estemos dispuestos a hacer todo lo que el Señor dice. Y aún más cuando hay conflictos y problemas, la importancia de la obediencia. Y aquí vemos la obediencia de estos sirvientes. La obediencia de ellos fue una obediencia inmediata. Ellos no dejaron de hacer eso, o ellos no hicieron eso a destiempo. Ellos lo hicieron inmediatamente. Había una situación, un problema que requería atención inmediata. Y ellos con prontitud, sin esperar, el Señor dio las instrucciones y ellos al instante obedecieron. Nuestra obediencia, hermanos, tiene que ser inmediata. La otra cosa de esta obediencia es que fue informada. El Señor les dijo: llenad estas tinajas de agua. El Señor dio la información. El Señor dio las pautas. Ellos no fueron a ciegas ni a tientas sin saber qué iban a hacer. Ellos se informaron, escucharon e hicieron lo que el Señor había ordenado. Y hermanos, esa es otra característica de este milagro, y por eso vemos el éxito, por eso vemos el resultado, porque ellos hicieron tal cual como el Señor había ordenado. En tercer lugar, esa obediencia de estos diáconos, de estos servidores, fue íntegra. ¿Por qué? Es interesante, la Biblia nunca da una palabra que no tenga su importancia. El versículo 7 dice: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y dice: y las llenaron hasta arriba. El Espíritu Santo nos está diciendo que ellos hicieron tal cual como el Señor les había informado. Entonces la obediencia de ellos fue íntegra, fue completa, no fue a medias, no fue en partes, no fue parcial. Siempre se ha dicho que obediencia parcial es desobediencia. Es decir, obedecemos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos agrada, pero no obedecemos todo. Y la obediencia de ellos fue incomprensible. ¿Incomprensible por qué? Porque, hermanos, lo que faltaba era vino. Y el Señor ahora dice que llenen aquellas tinajas de piedra para agua, que era un agua empleada para un rito, que era un rito vacío, sin sentido. Aquel pueblo había convertido aquellas cantidades de ceremonias en un ritual vacío, sin sentido. Entonces el Señor les dice que llenen las tinajas
de piedra que las llenen hasta arriba con agua. Todos nos imaginamos, hermanos, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no entendían lo que estaban haciendo, pero ellos lo hicieron. Lo hicieron porque el Señor lo había dicho, el Señor lo había ordenado. Entonces, esa es otra característica de este milagro. Pero finalmente, vamos a mirar las consecuencias del milagro. Vemos, hermanos, que hubo una conversión en abundancia, de agua en vino. Porque aquellas 6 tinajas, que fue como unos 500 litros, algunos piensan que debió haber sido 500 o más litros de agua convertida en vino, una provisión muy abundante. Y hermanos, se ha dicho que llenar estas tinajas de agua es el servidor de Dios que está suministrando abundantemente la palabra de Dios, porque aquí el agua es vista como la palabra de Dios, llevándola al corazón de los inconversos. Pero estamos pensando en una asamblea, hay problemas, hermanos, hay que llenar la asamblea de la palabra de Dios. Y el Señor se va a encargar de dar precisamente lo que carece la asamblea. Si estamos careciendo de gozo, hermanos, necesitamos llenar nuestros corazones de la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, que cedamos nuestras vidas al control del Espíritu como individuos y como asamblea, de tal manera que tengamos el gozo espiritual que muchas veces carece el pueblo de Dios, el gozo que todo creyente debe experimentar continuamente. Pero otra consecuencia de este milagro es que la gloria de Dios fue exhibida. Dice allí el Señor, versículo 11, y manifestó su gloria. Es decir, su gloria se exhibió. Fue la gloria de Dios la que se exhibió en aquella ocasión. Y es lo que deseamos ver, hermanos, en cada asamblea. Si hay crisis, si hay problemas, que se manifieste la gloria de Dios, porque hicimos las cosas que debemos hacer, porque obedecimos al Señor lo que Él nos ha mandado. Y si hacemos como Él dice, de seguro, hermanos, su gloria se va a manifestar. No fue la gloria de ninguno allí, sino la gloria de Dios, la que se manifestó, la gloria del Señor, la gloria de Jesús, el que estuvo presente al principio y ahora se ve al final, después del milagro, que su gloria es exhibida. Que el Señor permita que se vea la gloria de Dios en cada asamblea. Pero finalmente, hermanos, una tercera consecuencia fue la confirmación de la fe de los discípulos. Los discípulos, hermanos, fueron confirmados en su fe. Fueron establecidos en su fe. Ellos habían colocado su fe en el Señor, pero necesitaban confirmar esa fe. Y cuando en una asamblea, hermanos, la gloria del Señor se exhibe, todos los santos somos confirmados en la fe, somos asentados en nuestra fe. Y estos discípulos fueron creciendo en su fe hacia el Señor después de haber observado, contemplado la gloria de Dios en esta ocasión. Entonces, hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de este milagro? La conversión, la contemplación de la gloria de Dios y la confirmación de la fe de los discípulos. Anhelamos que así sea en cada asamblea, que este milagro nos dé principios y pautas para que si hay conflictos, si hay carencias, si hay crisis, podamos mirar la obra de Dios haciendo la conversión de su palabra en gozo. Vamos a contemplar su gloria manifestada y vamos a ver la confirmación de la fe de cada uno de nosotros. Que Él bendiga su santa palabra.